Argentina en Bolivia. No. El embajador Basteiro, que es el embajador argentino allá, avalaría extensiones de visado y franquicias para autos por fuera de la ley, sin pedir autorización a Buenos Aires. Ya había tenido problemas, el amigo Basteiro, por expresiones contra Chile. Natalia Nivisquiviat, periodista especializada en internacional, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Natalia? Acá Magdalena y la Nata, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Sí, estaba ahí escuchándolos mientras alguna persona me pasaba datos que refuerzan esto y que, bueno, me gustaría saber cómo sigue, porque es como ¿viste los pichuleos? Sí. Las cosas pequeñas que sumándose se hacen grandes y que muestran las contradicciones de lo que se dice. Es un poquito así. Digamos, en Cancillería hay bastante molestia con Basteiro, porque ya lo habían tenido que salir a defender cuando causó mucho enojo de los chilenos por estar promoviendo y hablando a favor de una salida al mar, un tema que en su momento le causó problemas a Nilda Garré, porque es todo un tema de delicado, o sea, sí, claro. O sea, los bolivianos y los chilenos están en graves problemas, tenga razón Bolivia o no lo puede decir un embajador. Bueno, eso ya había sido un problema, como también hubo un incidente que pasó desapercibido con Paraguay, que otro día hablamos, y personal de la Cancillería que se expresó en malos términos contra el presidente de Paraguay y hubo que pedir disculpas. Pero esto de Basteiro es más grave porque, digamos, lo que está haciendo Basteiro en este caso, y según lo prueban los documentos, es que sin que mediara una resolución y sin informar a Buenos Aires, es decir, sin que lo sepa el canciller Héctor Timerman, ni su jefa inmediata, la contadora Paula Verónica Ferraris, al parecer esto último, Timerman tengo entendido, casi seguro de que no tenía idea de esto, y sus superiores tampoco, y tampoco en defensa autoriza la extensión de la estadía para un ex agregado aeronáutico que de apellido Ziegler, Edgardo Gustavo Ziegler, que tiene además algo también irregular. No solo ya hay una irregularidad ahí, que la embajada se atribuye a esto, y a su vez una consejera política, un consejero político, es una mujer, que se llama Divico, de apellido Divico, aparece firmando los papeles, sino también que tenía 2 franquicias. Esto está prohibido para la ley boliviana. O sea, me recordaba el escándalo de las ¿franquicias de qué, Natalia? Diplomáticas aquí. No sé si se acuerdan que hubo hubo una causa judicial que nunca supimos si se cerró, si no se cerró, quién pagó por esto, que era la utilización de franquicias diplomáticas donde los autos se adquieren muy baratos. Por ejemplo, Ziegler adquirió en Zona Franca, según vi en la factura, una Nissan a $24.789, y después aquí, en el caso de la Argentina, las vendían a precio nacionalizado. Okay. Entonces se hacían la gran diferencia. Todo esto parece chiquito, pero un embajador en Bolivia me parece que tiene una contradicción en este caso. Perdón, Natalia, pero decime, este embajador Basteiro es el funcionario de Aerolíneas Argentinas con el que hemos hablado 1000 veces durante muchos años, ¿no? Sí, él fue expulsado del Partido Socialista cuando abrazó el kirchnerismo. Fue expulsado, él causó quilombo en el Partido Socialista, porque hubo muchos enojos y demás, porque ya él venía trabajando para el kirchnerismo desde el Partido Socialista. De hecho, es eso por lo que lo premian cuando él termina su mandato, su banca, se le termina la banca en diputados. Yo no sé qué pasó ahí, por qué le aprobaron tan rápido todo. Habría que averiguar si estaba todo en condiciones de ser aprobado. Legalmente me refiero, yo no tengo pruebas, pero hay cosas que se están diciendo por lo bajo. Lo cierto es que Evo Morales le aprobó el placet, no, en este caso no estoy hablando, más bien fue una negociación política desde Buenos Aires, pero le aprobó el placet sin que su pliego entrara al Senado. Es decir, ya era embajador casi. Flojo de papeles. Exactamente, y bastante flojo según algunos. Yo no lo he podido probar. Natalia,
Sí. ¿Qué significa que esto del tema de la franquicia del auto diplomático? ¿Es solamente una posibilidad para comprarlo más barato o circula con una libertad que los otros autos no? Ambas cosas, porque tiene chapa, entonces no se lo molesta. O sea, puede entrar y salir del país sin ser revisado, por ejemplo. Y bueno, y sí, eso es un tema, obvio. Y se me ocurre que lo revende a precio de plaza, no a precio de diplomático. Pero todo se hace una diferencia con el precio de venta, claro. A ver, es un privilegio que tienen los diplomáticos en todo el mundo y desde que en Argentina lo suspendieron, porque en Argentina se tomó la medida contraria. En su momento, después de toda esta... Hubo funcionarios de la Cancillería procesados por esto. Hubo la Embajada de Bolivia, pero esos eran diplomáticos bolivianos en Argentina, estuvieron muy complicados con esa causa. Hubo muchos diplomáticos que se abusaron del sistema porque utilizaban la franquicia, compra barato, vende caro. Entonces, o traían autos no permitidos al país. Cuando estalló el escándalo, lo que hizo el Estado, el gobierno en realidad, fue prohibir todo. Entonces yo recuerdo varios funcionarios de embajadas que yo conocía, con los que tenía un trato profesional, que eran solo empleados públicos de rango medio y que les era una tortura y que necesitaban su dinero para irse del país, con el auto y la venta, con lo cual le habían trabado todo. Por ejemplo, una funcionaria de Finlandia que tenía que vender el auto porque en Finlandia no le sirve un auto argentino o necesita ruedas antihielo, anti todo, y finalmente se tenía que quedar con el auto acá. Esto se fue destrabando de a poco. Lo que nunca supe es que hubiera culpables por estas maniobras que son totalmente ilegales para las leyes establecidas al respecto. En el caso de Bolivia no se puede tener, solo se permite una franquicia. Y este hombre tenía una franquicia por un auto comprado en la Argentina, un Citroën y un Nissan. Insisto, parece todo menor, pero por menos funcionarios que no son afines al gobierno son traídos de los pelos a Buenos Aires, castigados por ejemplo, por criticar una medida comercial, digamos. ¿Y hoy qué está, ahora, en este momento, qué está pasando en la Cancillería con este tema? ¿Lo están investigando? Es muy difícil, la Cancillería es casi el único ministerio donde no hay equipo de prensa que informe ni sobre el rumbo. Esto siempre creo que te lo digo, no hay... ¿Cómo que no hay equipo de prensa? Hay una oficina de prensa que envía comunicados y cada vez, y por ahora los que, o sea, son pocos, o son comunicados que tienen que ver con promoción, la agenda de promoción comercial, pero no tengo, o sea, no hubo ninguna declaración de la Cancillería sobre esto de Basteiro, digamos. Bueno, no, yo llamé a la embajada ayer y no logré hablar con la secretaria. Hoy hablé y dejé un mensaje para hablar con él. Yo lo conozco a Basteiro. Natalia, más allá de estos casos, de este caso particular, ¿cómo es la gestión diplomática de él allá? ¿Hay algún logro? ¿Se puede...? Del moralismo puro. De todas maneras, las relaciones gruesas con Bolivia pasan por Julio De Vido, que son muy importantes, como el tema del gas. Ya entendimos. Basteiro ha tenido algunos, la última vez que lo vi fue cuando Evo Morales fue muy bueno ese viaje, que fue una invitación de Urtubey a Salta, a Evo Morales, que fue a visitar su escuelita, la escuela primaria donde estudió en Argentina. Fue muy interesante esa actividad, bueno, porque además Evo Morales es popular y todo eso. Tiempo después ganó por tercera vez las elecciones y Basteiro estaba ahí. Él decía ser íntimo amigo de Morales y que por él pasaba las decisiones de dar entrevistas o no. Además, Natalia... O, digamos, su actitud de agenda bilateral era positiva, aunque es verdad que esto lo había organizado Urtubey. Además, Natalia, volviendo a lo que decíamos antes, Basteiro no solamente era director de aerolíneas, que hemos hecho 1000 notas, reitero, como director de aerolíneas, sino que es uno de los fundadores de la CTA, ¿puede ser? Sí, absolutamente. Claro. Es uno de los fundadores de la CTA. En el gremialismo hay actitudes separadas o más bien diversas. Hay quienes no lo
no lo quieren nada, y hay quienes dicen que es buena gente. Yo sobre eso no puedo opinar. Es chistoso, tiene buen humor, es culto, pero... Y le gustan los autos, por lo que vemos. Hiperpolitizado para el nivel... Eso es un tema que hay que tener en cuenta, digamos, por ahí no está mal tener ideología, pero cuando mandás un militante a una embajada va a tener cruces con Chile, que tuvo, y con la oposición. Yo me gustaría saber si la oposición, qué opina la oposición a Evo Morales de la Embajada Argentina en La Paz, ¿no? Gracias, Natalia, por la comunicación. Natalia Nivisky, hablando, bueno, de este personaje, el embajador argentino en Bolivia, que aparentemente autoriza la estancia irregular de coches ahí vinculados a la embajada y, por supuesto, mucho más baratos. ¿Vos te das cuenta que tenemos un embajador con estas características? Yo pensé que aunque sea en Bolivia andaban tranquilas las cosas, pero no, se ve que no. No, quizás se conocerían con más escándalo en otro país. Quizás en Bolivia tiene más amigos, quién sabe. Me imagino a los corresponsales extranjeros llamando a la Cancillería Argentina diciendo no hay prensa. No hay prensa, ¿no?